Vamos a prepararnos para oír la palabra del Señor. Sabe que cuando venimos a la casa de Dios venimos a adorarle, a alabarle, pero también venimos a oír la palabra del Señor, el consejo que Él nos tiene. Entonces los niños van a oír el consejo que el Señor les tiene allá en su clase. Los niños que vinieron salen, todos los niños. Y los demás miembros de iglesia nos quedamos aquí esta mañana para oír la palabra. Los que puedan atrás, los que están allá atrás, venirse adelante. Por favor, vénganse adelante, prepare su Biblia, prepare su agenda, prepare su esferito para tomar apunte de la palabra que el Señor nos trae esta noche. Pastor Andrés, esta mañana, Pastor Andrés, Dios lo bendiga. Dios bendiga, iglesia. Qué gusto volver a verlos, volver a reunirnos todos como familia. Siempre es algo que es agradable. Amén. Quisiera saber, recordamos cuál es el tema que estamos trabajando este mes, este periodo de tiempo. ¿Qué? ¿Llamados qué? Llamados por Dios. Ese es el lema que vamos a estar trabajando este año. Llamados por Dios. ¿Cuántos creen que hemos sido llamados por Dios? Amén. ¿Y cuál es el tema de este mes? El tema del mes. Llamados a servir. Llamados a servir. Y hemos venido trabajando una serie de temas que hace referencia a lo que son los dones, los ministerios. Amén. Y en esta serie de temas que hemos venido trabajando con respecto a lo que son los dones y ministerios, hemos aprendido que los dones son ¿para qué? Para el servicio de la iglesia. Pero también aprendimos algo muy importante, y es que todos, cada uno de los miembros de la iglesia tienen por lo menos un don. Por lo menos tienen un don, que es el de la salvación. Pero el día de hoy vamos a aprender que aparte de ese, por lo menos usted va a tener otro don. Usted va a salir de acá con otro don. Amén. Y es que el texto que estuvimos estudiando la vez pasada es el texto de 1 Corintios, capítulo 12. Quisiera que lo buscáramos. 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 nos va a enseñar varios elementos. Uno de ellos es en el versículo número 7, que nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Luego bajamos al versículo número 11, seguimos andando en el texto de 1 Corintios, y en el versículo número 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Y luego más adelante, en el versículo número 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Nosotros sabemos en la palabra de Dios que cuando se hace mucho énfasis en una palabra es porque se quiere resaltar esa palabra. Por ejemplo, nosotros leemos acerca de Dios que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Cuando usted reúne a todos los reyes del mundo, Él está por encima de esos reyes. Es el rey más rey de todos. Si usted reúne a todos los señores del mundo, Él es el Señor más Señor de todos. Cuando dice santo, 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 o por ejemplo en el libro de Cantar de los Cantares. O sea, si usted reúne todos los cantares, toda la poesía del mundo, y va a decir, bueno, ¿cuál es la poesía? ¿Cuál es la mamá de las poesías? ¿Cuál es la mamá de los cantares? Cantar de los Cantares. Entonces, cada vez que se está haciendo énfasis en una palabra es porque quiere hacer que estemos alerta, que estemos ahí atentos a lo que se está resaltando. Y en estos textos que hemos leído nos está resaltando algo muy importante.
y es a cada uno. El primer texto que leímos nos decía, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En el siguiente, a cada uno en particular le es repartido el don del Espíritu. Él reparte a cada uno como Él quiere. En el siguiente versículo, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y aquí en esta parte, en esta sección de los dones que está hablando en 1 Corintios, no se está refiriendo al don de la salvación. Se está refiriendo a otros dones. Y es por eso, mi hermano, que a cada uno de los que hoy están aquí sentados, les es dado un don del Espíritu. Amén. Pero recordemos, ¿qué son los dones espirituales? Son esa capacidad, es esa capacidad que el Señor nos da para la edificación de su cuerpo, como lo hemos aprendido antes. La edificación de su pueblo. O sea que los dones espirituales son esa capacidad que el Señor nos da para poder servir, para poder aconsejar, para poder predicar, para poder enseñar, para poder presidir, según lo que nos dice Romanos capítulo 12. Adicional a esto, también estuvimos viendo que en la palabra de Dios nos enseñan varias listas de los dones. Nosotros vimos la lista que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, también en Romanos capítulo 12, en Efesios capítulo 4 y en 1 Pedro capítulo 4 también, versículo 10 al 11. Nosotros hemos visto estas listas de dones, pero vuelvo a hacer énfasis en esto. Estas listas de dones no son listas completas, no son listas exhaustivas, no son listas que están abarcando todos los dones que existen. Son listas que nos mencionan algunos dones. ¿Y por qué hago mención de que son algunos dones, no son todos los dones? Yo encuentro dos razones muy importantes. La primera es porque las necesidades de la iglesia son muchas. Las necesidades de la iglesia son tantas que yo creo que los dones que se presentan aquí no son suficientes. Y la otra es porque yo creo que nuestro Dios es muy, muy grande y que esos no son los únicos dones que Dios ha dado a su iglesia. Así que yo creo que estas listas no abarcan todos los dones que nosotros podemos desarrollar con la iglesia. Y quisiera que me acompañaran. Texto que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10 al 11. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Recordemos, los dones están para el servicio de la iglesia. Entonces está diciendo, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, y aquí hago un paréntesis, aquí se está refiriendo a que si alguno tiene algún don que tiene que ver con el habla, como por ejemplo la enseñanza, el aconsejar, el ser maestro. Si alguno habla, dice el texto, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, aquí otro paréntesis, o sea que si alguno tiene algún don de servicio, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros hemos estado viendo diferentes dones. Hemos hablado acerca de que hay unas divisiones, los dones ministeriales, los dones de servicio, los dones de poder. Y hace 8 o 15 días el pastor Diego estuvo hablando acerca de el don del apóstol en el primer servicio.
Y bueno, para los que vinieron en ese servicio, estoy hablando acerca del don del apóstol. ¿Sigue vigente el día de hoy? Si es así, ¿cómo es que sigue vigente ese don al día de hoy? El don de profecías, ¿cómo es que funciona actualmente? ¿Sigue vigente? Bueno, hemos estado trabajando esos temas. El día de hoy vamos a estar trabajando un don que es el don de la enseñanza. Es por eso que le he puesto como título a la reflexión de hoy, Maestros de la Palabra de Dios. Ahora, el don de la enseñanza es un don espiritual. Es uno de los dones que da el Espíritu Santo. Y lo podemos encontrar en la palabra de Dios en diferentes versículos. En Romanos capítulo 12, nosotros encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, encontramos que dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y al que hace misericordia con alegría. Pero nosotros vemos aquí en esta lista de dones que también nos está apareciendo lo que es el don de la enseñanza. Pero si nos vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, nos dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, encontramos que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros vamos viendo en la palabra de Dios que en diferentes secciones se encuentra que el enseñar, que el don de maestro es un don dado por el Espíritu Santo. Y esto es importante, mis hermanos, que entendamos que el don de maestro, que el don de enseñanza es un don que proviene del Espíritu y lo vamos a estar viendo más adelante. Pero, ¿qué es este don de la enseñanza? ¿Qué es este don de la enseñanza? El don de la enseñanza, el don de maestro, es un don dado por el Espíritu Santo que permite al creyente que tiene este don comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás. En muchos casos podemos ver que es un don que no se manifiesta solamente en la iglesia, sino que puede también ejercerse afuera de la iglesia. Pero es un don que permite al creyente comunicar eficazmente las verdades de la Biblia. Volvemos a hacer énfasis. El don de la enseñanza, el don de ser maestro, es un don de espíritu, del Espíritu que nos da, que permite al creyente enseñar, comunicar eficazmente ¿qué? ¿Química? ¿Biología? Las verdades de la Biblia. Esto es importante que nosotros lo entendamos porque al entender este don nos vamos a dar cuenta que, bueno, podemos ir manejando, ir pensando, bueno, pero yo soy maestro, yo tengo el talento de maestro, yo tengo el talento de enseñar, a mí se me da también enseñar cocina. O sea, yo explico un huevo revuelto, pero mejor dicho, todo el mundo lo entiende. Yo sé hacer unos huevos pericos que, mira, la gente que toma clases conmigo sale haciendo huevos de todas las formas. Duros, pericos, revueltos, fritos, cocidos, rancheros. Hay gente que dice, no, es que yo para explicar matemáticas, tremendo. O sea, los chicos van al colegio, van a la universidad, los profesores les dan matemáticas, no entienden, vienen conmigo y sí entienden. Y de pronto dirán, es que yo me he dado cuenta que tengo talento para dar clases, para enseñar, para ser maestro. Y esto lo sé porque varias personas me han dicho que a mí me entienden.
Y de pronto esa persona se acerca a la palabra de Dios con las mismas intenciones. Y llega la palabra de Dios y dice, ¿qué dice acá? ¿De qué trata? Y de pronto intenta enseñarlo y no puede. Puede darse el caso de pronto un profesor en un seminario de teología. Sabe teología, pero mejor dicho, griego, hebreo, arameo, habla de todas las lenguas habidas y por haber. Sabe sobre hermenéutica, de exégesis, sabe historia de la iglesia, geografía bíblica, sabe todo. Pero cuando viene a exponer la palabra de Dios a la iglesia no le entiende, la iglesia se duerme, la iglesia se va, media iglesia llamándolo. No pudo. Y es que, mis hermanos, el don de la enseñanza, el don de maestro es un don que da el Espíritu. No es algo que tú adquieres por estudiar. Y también se puede dar el caso de una persona que no sabe leer, que no sabe escribir. Y que le dice a otra persona, tú que sí sabes leer, léeme lo que dice ahí. Y escuchando lo que están leyendo, entiende y sabe exponerlo de tal forma que los demás entienden, aprenden. Esa persona tiene el don. Tiene el don. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos el don del maestro, el don de enseñanza es un don que proviene del Espíritu. Aquí podríamos nosotros pensar, ok, pastor, pero si yo tengo el talento, ¿este talento puede volverse un don? ¿Qué creen? Aquí veo algunos que dicen que no, aquí otros que dicen que sí. Recordemos que los dones son para el servicio de la iglesia y que da Dios para el servicio de la iglesia y que Él reparte a quien quiere y como quiere. Así que si Dios quiere que una persona que tiene el talento para enseñar, para ser maestro, que recibió a Cristo, y si Dios quiere, a Él puede darle el don de enseñanza, puede darle el don de maestro y se puede complementar con la que Él ya sabe. Es que, mis hermanos, aquí nosotros debemos entender, sí, Dios da el don de maestro, Dios da el don de enseñanza, Dios lo da. ¿Tenemos nosotros que participar en algo? Sí tenemos que participar, pero el gran trabajo lo hace Dios. ¿En qué debemos participar? Hay casos en que sucede que el predicador, ¿no? Hay una historia, yo no sé si es verdad, pero la historia dice que había un pastor que los sermones los preparaba en el camino de la casa a la iglesia. No sé dónde vivía el varón, pero los preparaba de la casa a la iglesia. Y decía, es que Dios me habla, me revela y yo no necesito tanta preparación. Tengo el don de la enseñanza. Y entonces le preguntaron a la iglesia, bueno, un día le preguntaron a la iglesia, mis hermanos, ¿por qué quieren que oren? Para que el pastor viva más lejos, pastor. Que le dé más tiempo de preparar el mensaje. Sí, Dios nos da el don de la enseñanza, Dios nos da el don de ser maestros, pero también es una responsabilidad de nosotros el prepararnos. Así que una persona que viene con el talento de ser maestro, de saber enseñar, recibe el don de enseñanza, recibe el don de maestro, él puede colocar todo ese conocimiento al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Ese es el don que Dios les ha dado. Es el don que Dios nos dio y que tenemos que trabajar, que tenemos que perfeccionarlo para la gloria de Dios y para el servicio de la iglesia. Amén. Pero entonces aquí tenemos que ir pensando este don que más implica. Implica el análisis, la proclamación de la palabra de Dios, explicando el significado, el contexto y la aplicación a la vida del oyente. El que tiene el don de enseñanza es aquel que tiene la habilidad única para instruir y comunicar claramente el conocimiento, concretamente las doctrinas de la fe y las verdades de la Biblia. Y quisiera que viéramos un ejemplo
en Filipenses capítulo 4, texto que conocemos desde hace años. Filipenses capítulo 4, versículo 9. El apóstol Pablo está hablándole aquí a los de Filipo y les dice lo siguiente: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el maestro Pablo está finalizando esta carta. Antes de finalizar le dice: lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oíste, visteis, lo que has visto, todo esto en mí, háganlo. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué está pasando aquí? Sucede que al inicio de este capítulo hay dos chicas, dos mujeres que están peleando. Una se llama Evodia y la otra se llama Síntique. Y las dos habían sido colaboradores del apóstol Pablo en sus viajes. El apóstol Pablo como que: bueno, mujeres, ustedes que están peleando, recuerden, ustedes me han sido de mucha ayuda para mí y han sido mujeres tremendas. No deben estar peleando. Es más, les tengo, dice el apóstol Pablo, pues no lo dice así tal cual como yo lo estoy diciendo, pero si el apóstol Pablo estuviera en esta época hablando así colombiano como nosotros, de pronto estaría escrito así. Dice: miren, chicas, les tengo aquí un consejo para que dejen tanta peleadera. Este consejo lo he aplicado yo en mi vida, dice el apóstol Pablo. Y es el versículo 8. El versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces aquí el maestro Pablo les está diciendo: miren, mantengan su mente ocupada en todo esto, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es digno de admiración, en lo virtuoso, en esto pensad. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un ejercicio. Fijémonos cómo trabajamos nosotros con las relaciones con los demás. Supongamos que hacemos una cita con una persona, ¿sí? El día de hoy yo voy a hacer una cita con mi hermano Gerardo. Le digo: Gerardo, nos vamos a ver en la Antorcha, porque queremos un cafecito, nos vamos a ver en la Antorcha a las 3 de la tarde. Gerardo: listo, pastor. ¿Cómo no? Yo voy allá a estar a las 3 de la tarde, puntualito. Llego yo a la Antorcha a las 3 de la tarde, como siempre, tan puntual. Y son las 3:15. Gerardo no llega, entonces yo le digo: Chir, sírveme un americano, por favor. Se hacen las 4, ya voy por un capuchino. Y las 7 llegó Gerardo. Pastor, no se imagina, el carro se me pinchó y eso tuve que ponerle de repuesto y estaba pinchada. Y entonces tuve que ir hasta el montallantas y que no sé qué, y dejé el carro tirado ahí en la autopista y bla, 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 y, bla, y llegué a las 7. Ay, no, ¿por qué no me llamaste? Te hubiera ido a ayudar, no sé qué. Bueno, pero entonces veámonos dentro de 8 días a las 3. Listo, pastor, no me preocupe, yo a las 3 estoy ahí. Llego a las 3 otra vez. Las 3:15, no llega Gerardo. Pero Shirley, por favor, un americano de nuevo, por favor. Se hacen las 7 y no ha llegado Gerardo, llega a las 8. Aarón, tienes que recapacitar. Ya a las 8 y dice: no, pastor, imagínese, tuve que ir a buscar a mi hijo y a su esposa, yo no sé dónde, porque es que ese Andrés es más descuidado, no sé qué, y empieza y me cuenta toda la historia con lujo de detalle. Y yo: listo, Gerardo, no hay lío, no se preocupen. Dentro de 8 días, veámonos a las 5. ¿Sabe qué? Veámonos a las 5. Porque, sí, no sé,
Veámonos a las 5. Pues que ese día no llega Gerardo. Y me manda un texto, no me llama, me manda un texto de WhatsApp. Muy descarado. Pastor, que no se imagina. Y va otra historia ahí con lujo de detalle de todo lo que pasó. Normalmente lo que nosotros pensamos, ya después de que se va repitiendo el mismo patrón varias veces, es puro cuento. Me está echando cuento. Ese es más impuntual. Puro cuento, ese es más mentiroso. Y el corazón de nosotros se viene llenando de, fijo que si le digo otra cosa va a llegar con pura mentira. Yo con Gerardo no puedo contar, pero es nunca. O sea, para puntualidad, jamás. Es que puro cuento. Y de pronto se hace una reunión. Ay, sí, digámosle a Gerardo para que nos reunamos. No, y yo llego ahí con mi corazón ya todo sucio de que puro cuento. Y digo, no contemos con ese, que ese jamás llega. Pero ahora, el consejo del apóstol Pablo es: hagamos el siguiente ejercicio. Miren, mis hermanos, mantengamos nuestra mente ocupada en todo lo que es bueno, en todo lo que es virtuoso, en lo que es digno de admiración, en lo que es agradable. Pensemos en eso. Ahora, supongamos que vamos a hacer el ejemplo, a poner en práctica esto que el consejo que el apóstol Pablo nos está dando. Entonces decimos, hombre, ¿y si sí? ¿Y si sí todo lo que me está contando fue verdad? Puede ser. ¿Y qué tal que el problema esté en que la antorcha queda muy lejos de la casa de él? Y si de pronto la razón por la que no ha venido es porque no tiene plata para el café. Entonces, y le da pena decirlo. Entonces nuestra forma de actuar ya iba a ser diferente. Venga, Gerardo, reunámonos, pero ¿sabe qué? Yo voy a la casa suya. Y no se preocupe, yo llevo el café. Yo llevo el café. No se preocupe, Gerardito. Yo llevo el cafecito y llevo el pan. Usted solamente ponga los pocillos. Es más, ¿sabe qué? Yo voy a llevar vasos desechables. Yo voy a llevar vasos desechables para que no lave, porque qué pereza anda lavando y le gasto el agua. Y las servilleticas para que no ensucie plástico. Cambia la forma en que yo trato. O sea, la amistad permanece. No voy a entrar en conflicto con él, sino que debido a que yo mantuve mi mente pensando en todo lo bueno, lo agradable, lo que es virtuoso, lo que es admirable, yo encontré una solución amigable, digna de admirar, etcétera. Encontré una solución y la puse en práctica y de una vez la ejecuté. Ahora, el apóstol Pablo como maestro les está dando este consejo a Evodia y a Síntique. Y puede que estas mujeres que conocen al apóstol Pablo habrán dicho, pero Pablo también es un hombre que ha peleado. Y de pronto ellas, no sé si para ese momento, no, creo que no se habría escrito el libro de los Hechos, pero ellas dicen, pero yo me acuerdo una vez en Hechos capítulo 15, versículo 36. Está Pablo y Bernabé programándose para su segundo viaje misionero. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, Pablo le está diciendo a Bernabé, Bernabé, ¿y si vamos a visitar a esos que visitamos ya en nuestro primer viaje? Le dice eso a Bernabé. Y Bernabé le dice, excelente. Dice, y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. En palabras colombianas, al traidor, al falto que nos quedó mal allá antes. No quería llevarlo. Y dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vea, aquí está Pablo.
gran apóstol Pablo, el maestro Pablo. Y entonces está con Bernabé y le dice, vamos a visitar a las iglesias que visitamos en nuestro primer viaje. Y Bernabé, sí, y llevémonos a Marcos. Y Pablo, no nos vamos a llevar a ese traidor, jamás. Y el desacuerdo fue tan grande que prefirieron decir, ¿sabe qué? Váyase con su Marcos y yo me voy con el Silas. No hay lío. Pero yo con ese Marcos no viajo más. Ahora, ¿qué había hecho Marcos? ¿Qué hizo, pobrecito, qué hizo el pobre de Marcos? Esto lo vemos en el capítulo 13, versículo 13. Se están preparando para el primer viaje. Y dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, ¿cuál Juan? Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí vemos el acto del traidor, del Marcos. Y entonces de pronto Eboria y Sintique, que están recibiendo el consejo del maestro Pablo, de no peleen, chicas, piensen en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, de pronto estarán diciendo, pero este se peleó con el Marcos. Se peleó con el Bernabé y se peleó con el Marcos, no lo quería ni ver ni en pintura, porque lo dejó por allá en su primer viaje. Pero gracias a Dios que nosotros nos encontramos con el texto de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4. Y Pablo le está escribiendo la carta al querido Timoteo. Y en el capítulo 4 ya está despidiéndose, versículo 11, le dice Pablo a Timoteo, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos. ¿Cuál Marcos? Ese que era el traidor, que Pablo dijo, no voy con ese para ningún lado. Dice, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Fijémonos. El apóstol Pablo está hablando de Marcos, ese mismo Marcos que en el primer viaje misionero les fue inútil, que en el segundo viaje misionero no lo quería ver ni en pintura. Ahora está diciendo, tráeme a Marcos, porque él me es útil. La Biblia no nos muestra de pronto cómo fue ese proceso de reconciliación entre ellos dos, pero podemos entender que hubo algún momento en que se reconciliaron. Y que ya en este momento Pablo dio la oportunidad de nuevo a Marcos de trabajar con él y experimentar que Marcos le era útil para él. Ok, a lo que yo voy con esto es que el maestro de la palabra de Dios, el que tiene el don de enseñar, también tiene una enorme responsabilidad de ser ejemplo. De ser ejemplo. Y es que nosotros nos damos cuenta que esto ha sido una falencia de la iglesia porque se hizo un dicho entre los no cristianos y entre los cristianos y es predica pero no aplica. Predica pero no aplica. ¿Y de dónde sale ese dicho si no es de predicadores que predicaron y no aplicaron? ¿Cierto? El cura, el sacerdote, el pastor, el predicador predicó la palabra de Dios y los hermanos, ay, qué bonita palabra de Dios. ¿Cómo nos enseñó el pastor Andrés a pensar en todo lo agradable, en todo lo bueno, pero sigue sin invitar a Gerardo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no lo está aplicando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pastor habla sobre ser pacientes? Y cuando va en el carro va insultando, atropellando y queriendo, estresándose. Hombre, pero si el pastor nos enseñó sobre el respeto, sobre la fidelidad, sobre el diezmo, sobre las ofrendas, pero no aplica. El maestro de la palabra de Dios tiene una enorme responsabilidad de ser ejemplo. Tiene una enorme responsabilidad de ser ejemplo. ¿Sí?
De pronto aquí alguno se siente identificado con el don de maestro, de enseñanza. Viendo un poco la palabra maestro, que se traduce como enseñar, como instruir, nosotros podemos ver a un ejemplo grande en esta área en Jesús. Y Jesús, como maestro de la palabra de Dios, él también se coloca como ejemplo en varias ocasiones. De hecho, hay un texto que conocemos que dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Y él se coloca a sí mismo como ejemplo en diferentes ocasiones. Cuando le va a lavar los pies a sus discípulos, él les da ejemplo y les dice: ustedes dicen de mí que soy su maestro, que soy su señor, y sí, lo soy. Y si yo, siendo el maestro y señor, hice esto, ¿qué se espera de ustedes? Él nos ha dado ejemplo, nos ha modelado en diferentes ocasiones y él con su testimonio tiene como respaldar eso que está enseñando. De pronto el resto de nosotros que no somos Jesús, varones perfectos, podrán encontrar en nosotros muchas tachas. Pero hay algo que siempre deben encontrar en el maestro aunque se equivoque. Y es que ustedes deben ver en el maestro el esfuerzo por poner en práctica eso. De pronto dirá: pero yo veo al pastor fallando en eso que predicó, pero también lo veo intentándolo. El pastor se puede de pronto tener algún conflicto con alguna persona que le queda difícil perdonar, pero tienen que ver en el predicador, en el maestro, ese intentar reconciliar. Intentar reconciliar de nuevo. Porque seguimos siendo humanos, que vivimos en un mundo, como nos dice el Señor, imposible es que en este mundo no vengan ocasiones de caer. Pero entonces tenemos que seguir intentándolo. Amén. Ahora, he mencionado al pastor. Y es que Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, texto que leímos anteriormente, nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es interesante cómo coloca a los pastores y a los maestros, y a unos pastores y maestros. Y es que a todos los pastores les es necesario tener algo de maestro. Ahora, ¿todos los pastores son 100% maestros? No, no es así. De hecho, hay pastores que son muy buenos evangelistas y que son pastores evangelistas. Y que usted sale con ellos y, mejor dicho, esos pastores evangelizan, pero a todo mundo, de esos que se sube al bus, al carro, predica, y son pastores y evangelizan. Esto es importante entenderlo, y aquí hago un paréntesis y explico algo. Ha sucedido en muchas ocasiones, y creo que en la Iglesia Interamericana sucede, que confundimos el don que Dios ha puesto en las personas. Y a veces vemos a un evangelista, tremendo evangelista, evangelizando. A veces vemos a alguien que enseña y decimos tremendo maestro. Decimos, pueden ser pastores. Y los mandamos a pastorear. ¿Y qué sucede? Que no tienen el don de pastor y fracasa. Y yo me puedo colocar como ejemplo. Me lancé a plantar iglesia y me di cuenta de algo, que no soy plantador de iglesias, que soy pastor y que soy maestro, pero para plantar iglesia hay personas más idóneas en esa área que yo. Y me he encontrado con un pastor que es un pastor amigo, colega de este distrito, que es un pastor evangelista. Y él me decía, pastor, es que usted enseña
y usted y el pastor Diego y encuentran unas cosas en la Biblia y la desmenuzan y la gente entiende y pareciera como que si le dedicaran 100 horas a entender el mensaje, pero a mí no me sucede eso. Y yo le decía, pastor, vea, usted es pastor, porque se ha demostrado que es pastor, pero su fuerte es el evangelismo. Pero adicional a eso, usted también tiene algo de maestro. No al nivel del que tiene el don de maestro, pero sí tienes algo de maestro, porque si no, ¿cómo podría ser pastor si el pastor lleva el alimento a las ovejitas? El alimento de la palabra de Dios. Y si la ovejita no tiene que comer, se va, se muere la ovejita. Si la ovejita no come bien, si la ovejita come algo raro, no sigue. Así que yo le decía, tú tienes algo de maestro, de pronto por el tiempo, por tu trabajo, porque no es el don, no lo puedes desarrollar, pero puedes tener. ¿Y en qué consiste este paréntesis que estoy haciendo? Y es que nosotros en todas estas prédicas tenemos que hacernos una tarea de evaluarnos. ¿Será que tenemos el don de el que estemos hablando? Apostolado, de maestro, de evangelista, de sanidades, no sé. ¿Será que tenemos el don? Y esto es importante que nosotros lo evaluemos, porque algo que yo aprendí en Chía, mientras estaba pastoreando allá, intentando plantar iglesias, es el texto que nos dice el apóstol Pablo, ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. ¿Lo hemos escuchado en algún momento? Y yo estaba leyendo ese pasaje y me puse a leer lo que decía antes. Y lo que decía antes era como que el que es pastor no se crea maestro, lo estoy parafraseando. El que es maestro no se crea profeta, el que es profeta no se crea evangelista. Como que si Dios te dio a ti este don, no te creas lo otro. Quédate en tu sitio. Entonces, si de pronto alguno de los que está aquí dice, yo tengo el don de maestro, pues mi hermano, excelente, vamos a ponerlo al servicio de Dios. Yo tengo el don de enseñanza, excelente, vamos a ponerlo al servicio de Dios. Pero si de pronto tú dices, oh, yo quiero predicar, pero no tienes el don de enseñar, no tienes el don de maestro, yo creo que los pastores dirán, mi hermanito, ¿has probado en otros ministerios? Puede que sea alguien muy bueno para ser un adorador, o en el servicio como ujier, o en el servicio para hacer los panes de la Santa Cena, que ahí debe haber algo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que estar pensando que ¿cuál es el don que Dios me ha dado? Y saben, es importante que nosotros analicemos esto. Yo esta enseñanza tuve la oportunidad de darla antes, y cuando uno la da antes tiene la oportunidad de pensar en más cosas. Y ahora que la estoy volviendo a dar y pensando en esto, yo analizaba por qué será que a veces hombres y mujeres que tienen el don que Dios les ha dado, insisten en trabajar en otros dones que Dios no les ha dado. ¿Por qué? Pensemos, ¿por qué será que de pronto Dios no le dio, no sé, a esta persona el don de enseñar, pero sí le dio el don de evangelizar, pero insiste en ser maestro? ¿Por qué creemos? Creo que hay varias razones. Una de ellas es por lo que el apóstol Pablo habla en Corintios, 1 Corintios, uno de los textos donde se encuentra el don, el tema de los dones, y es que de pronto considera más valioso otro don que otro, y que como no tiene ese don valioso que él considera, lo mete a la fuerza. Y surge algo que se presentaba en Corintios y es la competencia.
Es por eso que el apóstol Pablo tiene que hacer un énfasis a los hermanos de Corintio. Los dones son para el servicio de la iglesia y los dones se hacen, o bueno, se trabajan, se ejercen con amor. Porque si tú tuvieras el don de hablar todas las lenguas y de hablar lenguas angelicales y de profetizar y no tienes amor, de nada te sirve. Así que si mi hermano, si tú has identificado que Dios te ha dado un don, ponlo al servicio de Dios. Si te das cuenta el día de hoy que estás insistiendo en participar en otro don y que te han dicho ya varias personas como que, mi hermano, por ahí de pronto no es. Piensa por qué estás insistiendo. Pero entonces hay una última pregunta que quisiera desarrollar y es, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta si tengo un don? ¿Cómo yo me doy cuenta si tengo un don? ¿Cómo creen que nos damos cuenta si tenemos un don? Por los frutos los conoceréis, dicen por acá. Los demás darán testimonio. Lo primero que debemos hacer, mis hermanos, es orar. Lo primero que debemos hacer es orar. Usted debe acercarse a Dios y orar. Como lo dice el apóstol Pablo también, dice, procuren los mejores dones. Oremos, acerquémonos a Dios, Él es el que los reparte. Oremos. Que nos ayude a descubrir cuál es ese don. Lo segundo, involucrarnos para suplir las necesidades del pueblo de Dios en la iglesia local. ¿Qué? Involucrarnos para suplir las necesidades del pueblo de Dios en la iglesia local. Tú no vas a poder descubrir cuál es tu don si no te involucras con la iglesia local y en las necesidades que tiene la iglesia local. ¿Qué necesidades tiene la iglesia local? ¿Se han puesto a pensar qué necesidades tenemos aquí en esta iglesia, mis hermanos? Nos faltarán maestros. De pronto nos faltarán más servidores como ujieres. De pronto nos faltarán más miembros en la alabanza, en el ministerio de alabanza y de adoración. De pronto nos faltarán más evangelistas. Nos faltarán más personas en el área de audiovisuales, de comunicaciones. En el área de mantenimiento, que el único miembro en el ministerio de mantenimiento de la iglesia es el tío Marco. Él es el fundador líder del ministerio de mantenimiento que no sabe. O cualquier problemita que se dañó el cable. Marco, ¿qué hay que hacer tal cosa? Marco. Bueno, es eso. Un área en la que podemos servir. Pero, ¿cómo podría usted saber si tiene ese don si nunca se involucró con la iglesia y sus necesidades? Me parece muy chévere las personas que se vinculan a un ministerio, aunque de pronto no sepan, en el ministerio de ujieres, en el ministerio de maestros, que lleguen y dicen, no, yo quiero aquí ser maestro, no sé si tengo el don, pero me apasiona enseñar, quiero enseñar, me parece algo muy bonito y quiero ver si lo puedo descubrir. Ah, bueno, vamos a ver si lo tienes, vamos a ponerlo en práctica y si resulta que sí, excelente. Y si resulta que no, ¿qué hay que hacer? Hay otros ministerios, mis hermanos. Ustedes saben que yo soy hijo de pastor. He estado en los ministerios de ujier, de alabanza, me falta ministerio de danza. Que la verdad yo reconozco que no tengo el don de danzar. No tengo el talento ni siquiera. Si Dios coloca en mí de su espíritu y me hace danzar, ya será otra cosa, pero de mi voluntad yo no lo tengo, no, mis hermanos, no está ahí, no lo busquen, ya lo intenté. Tampoco he estado en el ministerio de Adorá ni en el de mujeres, pero en el resto de ministerios sí he estado un montón.
Y ahí uno va descubriendo cuál es su don. Así que es importante que nosotros nos vinculemos con la iglesia. Entonces van dos elementos para que nosotros sepamos cuál es nuestro don. Oremos a Dios, vinculémonos en las necesidades locales de la iglesia. Y por último, tengamos oídos abiertos a las opiniones de los otros. Muchas veces nuestros hermanos van a dar testimonio de nosotros, de lo que estamos haciendo. Pronto se baja de predicar. No digo que esto sea la prueba 100%, pero usted puede ir diciendo como que puede ser. Usted se baja de enseñar, cuida igualmente tu corazón de que no se llene de ego, y se acerca un hermanito y dice: qué palabra de Dios tan tremenda. Dios ha hablado a través de usted. O sea, cuida tu corazón. Pero ahí tú debes ir pensando: gracias a Dios. Y luego se te abre otra vez la oportunidad de predicar. Y otra persona: sabes, Dios te ha usado la palabra. O sea, nunca la había leído tantas veces y nunca la entendí hasta el día de hoy. Y tú vas como que diciendo: qué coincidencia, hace 8 días también me dijeron lo mismo. Y luego se te da otra vez la oportunidad y más hermanos te van confirmando. Más hermanos te van confirmando. Entonces tú ahí debes ir pensando como que puede que yo lo tenga. Como dije, no es 100% la prueba. ¿Sí? No es que si usted se baja y nadie lo haga, no es. No se sienta así. No es la prueba. No es la prueba. Igualmente con el de la alabanza, ¿no? Si usted baja y qué bonito canta. No, si se baja y nadie lo haga, no. Mi hermano, no, esa no es 100%, pero puede ser, ¿sí? Usted como que puede encontrar indicios de eso. Puede encontrar indicios ahí de saber si es el don. Pero, y en esto sí ya voy finalizando, ¿en qué área te puedes involucrar si tienes el don de maestro? ¿Será que te puedes involucrar solamente predicando? Puede ser en el discipulado también. Tenemos la escuela infantil. Puede ser maestro de niños, de jóvenes. Puedes dar, no sé, una clase del Instituto Bíblico si vas más allá. Y vas desarrollando. No solamente tiene que ser en el área de la predicación acá en el altar, puede ser en otras áreas, pero puedes ir desarrollándolo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque de pronto algunas personas sentirán temor de subirse acá, y está bien porque es algo importante, de subirse acá y dar la palabra. Yo quisiera, pero no quisiera. Quisiera, pero no hay arriba todavía. Entonces hay otras áreas. En la escuela infantil, en el discipulado, en otras áreas puedes trabajar. Pero si tú el día de hoy, mi hermano que estás ahí, si el día de hoy tú te sientes aludido y dices: hace rato que yo he sentido que puedo ser maestro, que puedo enseñar, ¿cómo hago yo para involucrarme con la iglesia? No es venir solamente a la iglesia y decir: yo sé enseñar. No. Debes pasar por un proceso. Debes estar dispuesto a pasar por ese proceso. Y ya después irás ejerciendo ese don. Amén. Pero no olvidemos nunca que los dones
son para el servicio de la iglesia, que los dones los da el Señor, los reparte el Espíritu a quien quiere y que se van a ejercer con amor. Amén. Coloquémonos de pie, iglesia, vamos a estar orando. Padre que estás en el cielo, a ti te damos las gracias por tu palabra escrita, Señor. En ella nosotros podemos ver la guía que tú nos dejas. En ella nosotros podemos aprender. En ella nosotros podemos encontrar el rumbo para nuestras vidas. Y hoy, Señor, que estamos afilando nuestros sentidos, queremos, Señor, saber a qué es lo que tú nos has llamado, Señor. Entendemos que tú nos has llamado a servir y que para este llamamiento de servir has puesto a disposición los dones, diferentes dones y ministerios. Y nosotros como miembros de la iglesia, entendiendo que en el cuerpo de Cristo no hay ningún miembro inútil, queremos participar de ese llamamiento que nos has hecho. Amado Dios, si de pronto no se ha despertado en mí todavía ese don, si de pronto no se ha despertado en la iglesia ese don que requiere, despierta Espíritu Santo, ese don en mis hermanos, ese don de maestro, ese don de enseñanza o de evangelista, Señor, o de pastor, o cualquier otro de los dones que tú puedes darnos, Señor. Repártelos en la iglesia, Señor. Y que cuando empecemos de pronto a escuchar de nuestros hermanos que podemos tener, que podemos tener dicho don, Señor, no permitas que el ego se apodere de nosotros, sino que siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón el servir a la iglesia, el servir con amor, con humildad, no con egoísmo. Ayúdanos, oh Dios, a poder encontrar ese don que tú nos has dado, Señor. Como miembros, como parte del cuerpo de Cristo, queremos ser miembros útiles, miembros activos, miembros que contribuyen a la edificación de la iglesia. Señor amado, confiamos en que tu palabra nos habla hoy y que tu Espíritu Santo irá haciendo su obra en nosotros según como Él quiere. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denles aplauso al Señor.